Bueno, y ahora tenemos en el plató la ministra de Igualdad, Irene Montero. Antes de empezar, vamos a ver cómo la presencia de la ministra en las redes sociales, cómo la ven y cómo actúa ella. Sí, Mónica, porque Irene Montero, cuando la nombraron, fue la portavoz parlamentaria más joven y ha sido la segunda ministra más joven por unos poquitos meses en prometer y asumir la cartera como ministra de Igualdad. Se podría decir que su vida, bueno, pues ha cambiado relativamente rápido, en poco tiempo. Vamos a comparar dos imágenes que hemos sacado de su perfil de Instagram. Esta es la primera fotografía que Irene Montero tiene colgada en esta red social. Es de 2016, de abril de 2016, paseando en los pasillos de Congreso. Entre esta fotografía y esta otra fotografía, bueno, pues han pasado poco menos de 4 años. Cuando asumió la cartera de Igualdad, una cartera de la que venía haciendo bandera ya mucho tiempo antes de esta imagen, bueno, pues ha tenido que enfrentarse a muchas tareas, a muchos frentes, pero quizá ninguno tan insistente como las parlamentarias de Vox. Ustedes parten de una mentira de base cuando afirman que existe la violencia de género. Son condiciones estructurales de desigualdad. Si no, dígame usted qué explicación le da. ¿La providencia divina? Usted piensa que es un insulto, un piropo bonito. ¿Qué es para ustedes ser mujer? Lo que me pregunto es qué es para ustedes ser mujer, porque como ustedes dicen que la ideología de género es un invento social comunista, como dicen eso, me pregunto qué es para ustedes ser mujer. Últimamente también han sido muy comentadas algunos de estos posados en algunas revistas más generalistas o de la prensa del corazón, pero si hay una imagen que recientemente revolucionó a todos los tuiteros e internautas, fue esta junto a su compañera en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, una fotografía de Daniel Gago, que tiene mucha fuerza, pero los tuiteros quisieron darle más, incluso le hicieron más explosiva o interplanetaria con ese fondo de Star Wars. Pero en cualquier caso, Mónica, anécdotas, ahora hay muchos temas importantes que tratar con la ministra. Muchas gracias, Marina. Buenos días, señora Montero. Gracias por estar con nosotros. Nada, vosotras por invitarme. Vamos a preguntarle, vamos a intentar hablar primero de esa reforma de la ley del aborto que está trabajando. Usted planteaba que con la reforma las mujeres de 16 a 18 años no tuvieran que solicitar el permiso paterno para abortar. Yo le quería preguntar, mire, como madre, me permite el madre en esa pregunta. ¿Usted cree que una niña de 16 años es suficientemente madura como para decidir abortar sin consultar a los padres y sin tener ese apoyo de los padres? Pues fíjese, bueno, lo primero, aclarar que este proceso de reforma está en una fase de trabajo en el Gobierno. Lo planteamos en la Comisión de Igualdad, aunque se convirtió en noticia porque forma parte de los acuerdos de Gobierno. Lo digo para que tengamos claro que está en una fase muy inicial de trabajo, ¿no? Que no es inminente ni mucho menos su llegada al Parlamento. Fíjese, en España una mujer de 16 años está preparada, por ejemplo, para decidir si puede o no tener una intervención médica a vida o muerte. Una mujer de 16 años está preparada, según la legislación de nuestro país, para decidir trabajar. Una mujer de 16 años o de 17 está preparada, y la ley se lo reconoce así, para actuar con muchísimo grado de autonomía en muchísimas de las cuestiones fundamentales, ya digo, a nivel sanitario, a nivel laboral, a nivel educativo también, y por tanto, claro que creo que una mujer de 16 o de 17 años puede tomar esa decisión tan importante para su vida. Por supuesto que sí, no solamente lo creo yo, lo cree un movimiento feminista que cuando esta reforma y otras muchas que al final no se pudieron hacer, no las pudo llevar a cabo el señor Gallardón y el Ejecutivo del Partido Popular, precisamente por la movilización tan contundente del movimiento feminista, que estamos y está defendiendo con mucha contundencia el derecho a la vida de las mujeres, ¿no? Sabe que a lo largo y ancho de todo el mundo, en aquellos países en los que el aborto está penado, está prohibido, lo que ocurre no es que no se aborte, lo que ocurre tampoco es que las mujeres tengan una vida más feliz, más bien al contrario, las mujeres se ponen en riesgo sus vidas como consecuencia de esa legislación que no las respeta, y se producen muchos abortos de forma clandestina y poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Por tanto, la decisión que tenemos que tomar no es si se aborta o no se aborta, sino cómo protegemos mejor los derechos de las mujeres, y creo que estas propuestas, aunque todavía estemos en una fase de trabajo, ¿no?, la derogación de esas reformas de Gallardón es fundamental para garantizar los derechos de las mujeres. Esta semana han aprobado 2 reales decretos para garantizar la igualdad entre el hombre y la mujer en el ámbito laboral. Cuéntame cómo la pandemia ha abierto más esa brecha.
Es nuestra principal preocupación en este momento como Ministerio. Por una parte, las violencias machistas lo han sido desde el principio, desde que llegamos al Ministerio y especialmente en la pandemia. Por eso declaramos servicios esenciales, toda la atención integral a las mujeres víctimas de violencias machistas, y la situación económica de las mujeres. No solamente en el ámbito del trabajo, nosotras vemos con mucha preocupación los datos que hay, que evidentemente todavía no hay una fotografía completa, los datos son variables, pero la fotografía es preocupante, porque si no hacemos políticas públicas para evitarlo, lo que puede ocurrir es que retrocedamos muchos años en derechos efectivos de las mujeres. Quizá no en derechos formales, cambios de leyes, pero sí en derechos efectivos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres van a salir del mercado de trabajo, van a dejar sus empleos para dedicarse a cuidar, por ejemplo. Y creo que ahí hay que hacer autocrítica. Creo que este Gobierno no hemos actuado con toda la celeridad necesaria para abordar un problema que, por otra parte, no es de la pandemia, aunque la pandemia haya puesto encima de la mesa, sino que es estructural en España, que es la ausencia de políticas públicas de cuidados. Y no puedo todavía contar mucho, pero le puedo asegurar que nos vamos a ocupar. Hago autocrítica porque deberíamos haberlo hecho antes, pero nos vamos a ocupar y vamos a hacer que por primera vez en España las políticas públicas dejen de estar de espaldas a los cuidados, ¿no? E insisto, nuestra preocupación principal es la que planteaba, tanto en el mercado de trabajo, que las mujeres puedan seguir yendo a sus puestos de trabajo, que las mujeres puedan seguir participando y mejorar su posición. Las mujeres son las que tienen más altas tasas de precariedad, de temporalidad, parcialidad, un mercado de trabajo, por tanto, muy precarizado para la mayoría de las mujeres, y ocuparnos de lo que pasa fuera. Porque si solo nos ocupamos de lo que pasa en el mercado de trabajo y en los puestos de trabajo, pero no nos ocupamos de a qué dedicamos el tiempo las mujeres cuando no estamos trabajando, mayoritariamente al cuidado de los hogares, de los niños, jamás vamos a revertir la desigualdad que todavía existe en el mercado de trabajo, por ejemplo, una brecha salarial de más de un 22%. Brevemente, porque si no, no me dará tiempo a hacer todas las preguntas. ¿Cómo va a conseguir el Ministerio de Igualdad meterse en el ámbito familiar para ayudar en ese ámbito de los cuidados? Bueno, es que los cuidados, ¿cómo es posible hacer eso efectivo? Si algo ha demostrado esta pandemia es que los cuidados no son una cuestión privada, son un pilar de la sociedad. Incluso cuando el país, cuando el mundo está parado, los cuidados son algo esencial. Siempre necesitamos cuidados. Necesitamos planchar la ropa, necesitamos hacer la comida, necesitamos hacer la compra. Por tanto, es una cuestión eminentemente pública. ¿Y cómo, lo entiendo, pero cómo consigue desde el Ministerio ayudar a esas mujeres cuando eso ocurre en el ámbito privado? ¿De qué manera efectiva? Haciendo políticas públicas que garanticen que hombres y mujeres cuidamos en igualdad, que hombres y mujeres podemos cuidar con dignidad. Si usted se da cuenta, muchas de las profesiones, pienso en el ámbito sanitario, pienso en el ámbito de las residencias, de las trabajadoras de ayuda a domicilio, son profesiones amplísimamente feminizadas, amplísimamente precarizadas, sin reconocimiento de muchos derechos laborales, enfermedades específicas, cuestiones de todo tipo que afectan al final a la calidad del empleo, y todo eso tiene que poder revertirse a través de políticas públicas, en mi opinión, que fortalezcan los servicios públicos. Siempre que los servicios públicos se privatizan, se externalizan, se hacen pequeños, se precarizan, quien lleva eso sobre sus hombros, quien al final cuida lo que el Estado no cuida, son las mujeres. Por tanto, ampliando y fortaleciendo la sanidad, ampliando y fortaleciendo la educación, un sistema de atención y de educación 0-3 años es fundamental. Primero, porque es un derecho de los niños y de las niñas, la educación 0-3 años es un derecho de los niños y las niñas, y segundo, porque indudablemente supone un elemento clave para la conciliación laboral de muchísimas mujeres, ¿no? Otra cosa es luego cómo decida cada mujer, pero para decidir tienes que poder decidir, y eso lo tiene que garantizar el Estado. Tienes que tener la opción, está claro. Sobre la ley contra la trata y explotación sexual, yo le quería preguntar, ¿no se piensan ir un poco más al fondo de la cuestión de la prostitución y plantearse el debate de regulación o erradicación? Fíjese que yo creo que otra cosa se podrá acusar a este Ministerio, a este Gobierno, pero de entrar al fondo de la cuestión es una cosa que no. Este Ministerio y este Gobierno, quiero aprovechar para agradecer el trabajo conjunto que hemos hecho con el Ministerio de Justicia, fundamentalmente, estamos llegando más lejos que ningún otro ejecutivo, planteando la lucha decidida contra la industria proxeneta. La explotación sexual es una forma de violencia machista, gravísima, y por tanto lo que tenemos que hacer es ir a la raíz de esos problemas. Eso tiene que ver con hacer algo que nunca se ha hecho en España, que es ir a
contra la impunidad de la industria proxeneta. La propia Fiscalía General del Estado dice son 5 millones de euros diarios los que mueve la industria proxeneta, la mayoría de ellos en negro, y ningún ejecutivo había dicho hay que hacer reformas en el Código Penal, más bien al contrario. Tanto la eliminación de la tercería locativa por parte de un ejecutivo socialista como después la reforma del Partido Popular lo que han hecho es llevar a una situación en la que el Código Penal permite, como dice la Fiscalía General del Estado, la impunidad de los proxenetas. Bueno, pues este ejecutivo recupera la tercería locativa y este ejecutivo dice se tiene que perseguir el proxenetismo en todas sus formas, no solamente el coactivo. Con eso vamos contra la impunidad de la industria proxeneta, a ir a la raíz, a aquellos que explotan y que se lucran con una violencia machista, y por otra parte, que es fundamental, no vamos a erradicar la explotación sexual si no garantizamos los derechos de las mujeres, alternativas habitacionales, alternativas laborales. Por eso estamos trabajando en un plan de empleo para mujeres víctimas de explotación sexual, de víctimas de trata con fines de explotación sexual, para esas mujeres que necesitan alternativas y necesitan que la sociedad las cuide, las visibilice y repare el daño causado. Respecto a la reforma de la ley de cómo se elige el Consejo General del Poder Judicial, se acusa al Gobierno de querer controlar a los jueces. Fíjese, yo creo que sobre la propuesta que han planteado los grupos parlamentarios y que se tiene que debatir en el lugar en el que se hacen las leyes, que es el Parlamento, se pueden opinar muchas cosas, pero lo que es insostenible es que haya un partido político que condiciona el incumplimiento de la Constitución porque quieren seguir, como decía el señor Cosidó, controlando por detrás al Poder Judicial. Eso es lo que no puede ocurrir. El Partido Popular está bloqueando intencionalmente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por lo tanto, incumpliendo conscientemente la Constitución. Sobre la propuesta para desbloquear se puede opinar, pero de lo que no hay duda es de que el Ejecutivo y los grupos parlamentarios, creo la mayoría y desde luego los que dan pie a este Gobierno, tenemos intención de cumplir la Constitución y que el Partido Popular tiene la intención contraria, incumplir explícitamente la Constitución porque quieren utilizar todas las herramientas a su alcance, constitucionales e inconstitucionales, para intentar ir contra este Gobierno. Ayer sabíamos que la Fiscalía Anticorrupción había trasladado al Tribunal Supremo un informe en el que no aconsejaba, de hecho rechazaba que se abriera una causa contra el vicepresidente, pero sigue estando en manos del Tribunal Supremo el decidir si se abre esa causa. ¿Debe dimitir el vicepresidente si finalmente resulta investigado? No contemplo esa opción. Me parece que eso sería un escándalo internacional, es que es inconcebible. Están con otro tema judicial por el caso Neurona. El juez está analizando ese dinero que se pagó a Neurona. En principio ustedes tenían que entregar, ¿no?, una documentación que acreditaba esos pagos. ¿Han hecho ya ese trámite? Por supuesto, y no solamente eso, sino que hemos dicho y hemos seguido los procedimientos necesarios para poder cumplir con todo lo que se nos está requiriendo. Ahí me va a permitir, porque además formo parte del Gobierno de España, que sea muy prudente, pero sí conozco, como conoce toda España, lo que ha pasado en las otras decenas de casos en las que se ha acusado a Podemos y a Unidas Podemos de financiación irregular o de cualquier otro delito que ha ocupado horas de portadas, horas de tertulias, pero que finalmente siempre han sido archivados. Hoy mismo conocemos otro archivo de una cuestión semejante. Y siempre pasa igual, se ocupan horas de portadas con supuestos escándalos que afectan a Unidas Podemos, que afectan a nuestro secretario general, que es actualmente el vicepresidente del Gobierno, pero después queda archivado y eso no recibe la misma atención mediática. Entonces, permítame que sea prudente con los casos que están en proceso, pero lo que sí puedo contar es lo que sistemáticamente siempre ha pasado con todas las decenas de veces que se nos ha llevado a los tribunales por causas semejantes, incluyendo, fíjese, y no quiero dejar de recordarlo, un montaje judicial del calibre que se le hizo a la actual delegada de Gobierno contra la violencia de género, la señora Victoria Rosell, que se le hizo un montaje judicial por parte de otro juez y de un empresario que tuvo que dimitir y se le impidió presentarse a las elecciones por ese motivo y que finalmente se demostró que era un montaje judicial para impedirle que participase en política. Así que fíjese lo que se ha hecho contra nosotros por no hablar de las cloacas del Estado y al final pues la historia y la realidad pone las cosas en su sitio. A pesar de que, como usted bien dice, se hayan archivado todos esos casos, ayer conocimos el último CIS, les da por intención de voto de 11,7, es menos que en el CIS de septiembre y es un punto por debajo de los resultados electorales. ¿Creen que
esta polémica les hace daño, en cierto sentido? No, creo que es indudablemente la intención. Si usted se da cuenta de cuándo han salido sistemáticamente las pruebas falsas que fabricaban las cloacas del Estado y que publicaba la pata mediática de esas cloacas del Estado, OK Diario, el señor Inda, el señor Urreiztieta, que además aparecen en los papeles de Villarejo, según Villarejo pidiendo la información de Podemos para poder dañarnos. Si usted se da cuenta de cuándo han salido todas esas informaciones y esos escándalos, aunque luego se haya demostrado que eran todos falsos, siempre ha coincidido con procesos electorales o con procesos de negociación del Gobierno. Pero, señora Montero, ¿eso significa que sus electores se lo creen? Bueno, eso significa que la intención de quienes montan esos escándalos mediáticos que después se comprueban falsos o que después quedan en nada, tienen la intención evidente de dañar a Unidas Podemos y de dañar a este espacio electoral. Nosotros también hemos cometido errores, no quiero ser autocomplaciente. Nosotros hemos dicho muchas veces las peleas internas, la forma que hemos tenido de crecer tan rápidamente, de darse cuenta que somos un espacio político que en 6 años pasa de no existir a formar parte del Gobierno y a ser una fuerza de Gobierno que está consiguiendo plantear transformaciones tan importantes como el ingreso mínimo vital o como una ley que reconozca todas las violencias machistas. En ese recorrido nosotras hemos cometido también errores, pero creo que lo que explica sustancialmente muchas de las cuestiones que han pasado, además de nuestros errores, es que ha habido poderes muy poderosos, y eso está acreditado por el Congreso, que han fabricado pruebas falsas y escándalos mediáticos con la intención de dañar a sus adversarios políticos, ¿no? Señora Montero, estamos muy pendientes de los presupuestos generales para 2021. ¿Habrá finalmente ese impuesto a las rentas más altas? Yo creo que hay que dejar tiempo a que se ultimen los últimos detalles de esa negociación que están encabezando el secretario de Estado, Nacho Álvarez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que les corresponde a ellos y les corresponde al presidente y al vicepresidente explicar todos los detalles de esos presupuestos. Sí puedo decir, porque eso ya lo hemos dicho muchas veces, que son unos presupuestos que van a cuidar de la gente. Respecto a la salud de ese gobierno de coalición, hemos visto muchas veces ocasiones en las que discrepan sobre ciertos temas. El presidente Sánchez reconoció en esta mesa que no les había informado sobre la fusión de Bankia con CaixaBank. ¿Tienen problemas de comunicación entre los socios de gobierno? Fíjese que yo creo que mucha gente pensaba, madre mía, ¿cómo van a articular, ¿no? Por primera vez en la historia de España hay un gobierno a nivel estatal de coalición, en los últimos años por lo menos. ¿Cómo se van a entender? ¿Cómo se va a articular? Bueno, pues estamos enfrentando algo que es nuevo, para lo que no había normas escritas, para lo que no había toda una tradición de trabajo como lo puede haber en otros ámbitos, en el parlamentario o en un ejecutivo monocolor. Y sin embargo creo que la experiencia, con todas sus dificultades, está resultando enormemente positiva. La mayoría de debates nos enriquecen. Estamos aprendiendo a una cosa que es muy difícil en todos los ámbitos, que es expresar el disenso, expresar la diferencia, no engañar a nadie, pero a la vez ser capaces de entender que nos unen más cosas que nos separan, ese acuerdo de gobierno que justifica que tengamos un rumbo compartido, y cuando tenemos diferencias lo expresamos y no pasa nada. La gente sabe que hay dos formaciones diferentes en el gobierno, que han votado a dos formaciones diferentes para estar en ese gobierno, y por tanto que hay cosas en las que no estamos de acuerdo, como puede ser la monarquía, ¿no? En el gobierno hay un partido monárquico y hay un partido republicano. Bueno, pues cuando tenemos diferencias lo expresamos, y en lo demás somos conscientes de que aprobar un ingreso mínimo vital, blindar derechos sociales, revertir los recortes, son cosas que nos unen y que son suficientemente importantes para mejorar la vida de la gente. En materia de igualdad, por ejemplo, pues es evidente, ¿no? Mejorar la calidad del empleo en las mujeres, o abordar las políticas de cuidados o combatir las violencias machistas, y en eso trabajamos conjuntamente, creo que mucho mejor de lo que nuestros adversarios esperaban. Vamos con más preguntas de nuestros analistas. Paloma. Muy bien, buenos días, ministra. Yo le quería preguntar por un asunto clave de su cartera. ¿En qué punto está la ley de libertad sexual, esa ley del solo sí es sí, que parece el proyecto clave? Porque ustedes presentaron el anteproyecto en marzo, lo sometieron a consulta pública, tenían que elevarlo a órganos consultivos, y da la sensación de que le hemos perdido la pista por ahora, acumulan muchos atrasos. Quería saber si puede concretar en qué punto está y cuándo va a ir a segunda lectura en el Consejo de Ministros. Está siguiendo estrictamente todos los procesos que tiene que seguir sin retrasos. Lo está siguiendo tal cual se debe hacer una ley de este calibre y de esta entidad, ¿no? Tuvo la primera vuelta en marzo, eso era un compromiso con el propio presidente del Gobierno. Creo que respondiendo a la urgencia del movimiento feminista, porque en España tengamos una ley que reconozca como violencias machistas muchas más de las que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, y que ponga en el centro el consentimiento, y que aborde de una forma seria y rigurosa el dar la misma protección que ahora se da a las víctimas de violencia de género, a aquellas mujeres que sufren violencias machistas en el ámbito de la pareja o la expareja, a todas las víctimas de violencias machistas,
que se centre mucho en la reparación, en el proceso de reparación de esa mujer para garantizar que puede desarrollar su proyecto vital. Y ese proceso en primera vuelta fue en marzo, después hemos tenido un trabajo muy intenso con las organizaciones de la sociedad civil, como es preceptivo en todas las leyes, para incorporar aportaciones. El resultado ha sido fructífero, hemos incorporado cuestiones muy importantes como la consideración del feminicidio o como todo el reforzamiento de la lucha contra la explotación sexual, y ahora tiene que ir a determinados órganos consultivos, como puede ser el Consejo de Estado, y después de que se emitan los informes preceptivos podrá ir a segunda vuelta. ¿Y qué plazos maneja? Lo antes posible. Nosotras hemos querido siempre que lo antes posible esta ley pase al Congreso, y no solo, sino que termine siendo una ley que rija en nuestro país. Lo antes posible, cumpliendo con todos los procedimientos, como no podía ser de otra manera. José María, breve. Liz. Sí, pues ya, buenos días, ministra. Una cuestión, ¿cómo pretende este Gobierno afrontar una brecha de género tan importante como es la brecha de género digital? El empoderamiento de la mujer sobre el ámbito tecnológico es escaso, no solamente en los consejos de administración de las grandes empresas que se dedican a esto, pero es que en la gestión de los diseños de algoritmos, en lo que es el manejo de los datos, es decir, en el ámbito realmente de poder que se está generando en estos momentos en las sociedades occidentales, la mujer no está, y yo creo que es una prioridad. Creo que tiene toda la razón y que es una pregunta más que pertinente. Quizá no ocupe titulares, pero son las preguntas de este momento. Ahí creo que hay varios elementos. Por una parte, fíjate, no has incluido, pero creo que lo sabes, la mujer en el ámbito rural tiene esa brecha mucho más ampliada, por ejemplo. Creo que ahí hay una cuestión fundamental, que es la educación. La brecha en lo que se llaman competencias o asignaturas, materias STEM, es bestial, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con la digitalización, y por tanto hay un trabajo muy poderoso del Ministerio de Educación, del Ministerio de Universidades, pero que nos implica a todo el Gobierno, y por supuesto donde nosotras aportamos esa mirada de género, donde desde la educación, desde esa primera infancia, tenemos que poder revertir esas tendencias que, fíjate, o casualidad, sistemáticamente llevan a las mujeres a preocuparse o a ocuparse más de materias relacionadas con los cuidados o relacionadas con otras cuestiones que no son las tecnológicas, ¿no? Y uno de los vectores de desarrollo económico a nivel planetario, ¿no? Entonces creo que desde la educación y con esa reforma educativa y con la reforma del currículo tenemos mucho que hacer, y después creo que hay muchísimas políticas públicas en materia de ámbito rural y en todas las políticas también de lucha contra las violencias machistas en las que hay medidas concretas a nivel del ámbito de la justicia, y eso se incluye de forma transversal, que pueden ayudar a que esa brecha se haga más corta. No hablemos de las mujeres mayores, ¿no? En las pensiones, en las mujeres pensionistas. Creo que tenemos mucho que hacer, vamos. Natalia. Buenos días, ministra. Mi pregunta es muy concreta a propósito de ese proyecto de ley contra la explotación sexual, y es si incluye la prohibición de los prostíbulos, si se van a cerrar los prostíbulos, y en ese caso, ¿cuándo cree que estaría vigente esa norma? Las reformas que estoy planteando contra la explotación sexual van a formar parte de la Ley de Libertades Sexuales. Cosa diferente es esa ley integral de lucha contra la trata, que es otro de los compromisos de Gobierno. Saben que la mayoría de la trata es con fines de explotación sexual y afecta a mujeres y niñas, pero que es de un carácter integral. Abordará también otras formas de trata de seres humanos que también a veces tienen perspectiva de género, como para determinados trabajos del hogar o como para matrimonios forzados. Las reformas del Código Penal, que no son las únicas medidas que planteamos, porque planteamos medidas para perseguir a la industria proxeneta, pero también para garantizar los derechos de las mujeres. Una sin la otra no tiene sentido y no va a ser efectiva, lo quiero dejar claro. Tienen que ver, por una parte, con perseguir de forma eficaz el proxenetismo, no solamente el proxenetismo no coactivo, también el no coactivo, y con la tercería locativa, es decir, perseguir y acabar con la impunidad de aquellas personas dueñas de locales que están sabiendo que se lucran alquilando sus locales para el ejercicio de una violencia machista como es la explotación sexual. Por tanto, sí, se va a perseguir a esas personas para acabar con su impunidad, por supuesto que sí. Gracias. Muy brevemente, ministra, ha dicho que sería un escándalo internacional que se imputara a Pablo Iglesias por este caso, pero ¿usted considera que un miembro del Gobierno imputado por el Supremo puede permanecer en el Gobierno? Es que no contemplo esa opción. Es que no lo contemplo. No lo contemplo. Si no fuera Pablo Iglesias, sería, le insisto, sería un escándalo internacional. Los hechos lo que demuestran es que a una trabajadora de Podemos se le roba un móvil, que el contenido de ese móvil aparece en un ordenador de Villarejo, que Villarejo dice que se lo da al director adjunto de la Policía Nacional, que todavía no ha explicado si eso es verdad y qué hace un alto cargo de la Policía Nacional con unos documentos como esos, si los recibió y qué hizo con ello, que Villarejo tiene anotaciones en su cuaderno de periodistas pidiéndole la información de Podemos, en concreto del señor Inda y del señor Urreitia,
Tieta. Villarejo declara que el propio Inda le llega a decir: llevo todo el verano viviendo del pendrive, de puta madre, cito literal las anotaciones y lo que declara el señor Villarejo, y que esa información sirvió para organizar una campaña mediática contra Pablo Iglesias y contra Podemos justo en los momentos en los que se estaba o antes de unas elecciones o en el momento de la negociación del gobierno. Esos son los hechos y por eso creo que no solamente sería un escándalo internacional, sino que simplemente es imposible. Ahí está, todo el mundo sabe lo que ha dicho la Audiencia Nacional, que es que Pablo Iglesias es el perjudicado en esta situación. Ministra, vamos con la última pregunta que le hacemos a través de las redes sociales de nuestros espectadores. Sí, buenos días de nuevo, ministra. Esta es la pregunta que nos han enviado a través del WhatsApp del programa. ¿Para cuándo una ley estatal de transexualidad? ¿Por qué tenemos, nos cuenta su caso, que aguantar una lista de espera para ser operada de más de 4 años, como te decía, que es su caso? No sé si está en la agenda. Fíjese que en esto no solamente ya estamos trabajando, sino que el compromiso del Gobierno es firme con la garantía de los derechos de las personas trans. No tiene que ver solamente con la cuestión de las operaciones, sino con la vulneración de derechos en todos los ámbitos, desde el ámbito educativo, el acoso, el bullying, las faltas de respeto, el poco reconocimiento de las decisiones de esas personas en el ámbito sanitario. Imagínate lo que supone que te llamen en un centro de salud por un nombre que no es el tuyo, ¿no? En el ámbito del trabajo, el colectivo de personas trans es uno de los más vulnerados y hay más de un 80% de desempleo, y sobre todo trabajar, que ese es el compromiso de este Gobierno, por la plena despatologización. La Organización Mundial de la Salud, en la clasificación de enfermedades internacionales, ya ha sacado de enfermedad, igual que hizo hace 30 años con la homosexualidad, la transexualidad, y por tanto no tiene sentido que nuestra legislación exija una intervención médica para poder acceder al cambio registral de sexo y nombre. Eso ya lo dicen todos los organismos internacionales, nuestra legislación tiene que adaptarse, y creo que además que esta semana pues, se celebra el Día contra la patologización o por la despatologización de la transexualidad. Creo que es importante insistir en esto, ¿no? en combatir el estigma de la patologización de las personas trans. Muchísimas gracias, ministra, por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Cuando quiera, esta es su casa. Muchísimas gracias. Continuamos.